Hay un enorme debate teórico sobre el concepto de descolonización, ¿no? Un debate teórico que ya desde los años 60 se va a dar por el continente africano, por la India, en el marco del derecho internacional público. Es la época donde los países que habían sido colonizados por potencias europeas comienzan a reclamar su independencia, su libre determinación. Y después de la Segunda Guerra Mundial esto va a quedar muy claro, la mala conciencia de los imperialismos europeos van a dar lugar a la creación de la Organización de Naciones Unidas en reemplazo de la Liga de las Naciones, que había fracasado como un espíritu mundial. Entonces, en las Naciones Unidas se va a hablar de un proceso de descolonización para que países tanto de la India como del África queden libres, queden independizados. Pero no quedó ahí la historia, todavía quedaron muchos países que a fines de los años 60 seguían en situación de colonial, ¿no? Por potencias extranjeras, el caso de Argelia, por ejemplo, de donde tenemos un autor, Frantz Fanon, que es, digamos, el más famoso de los condenados de la tierra, que hace el debate descolonizador también. Pero todavía hoy, inclusive en el seno de las Naciones Unidas, hay un comité de descolonización que trata la independencia de algunos países, de algunos pueblos en situación de sometimiento colonial. El caso de los saharaui, por ejemplo, muy cerca de España, ¿no? Pero este es un primer debate, un primer escenario en derecho, en lo que podemos llamar el derecho internacional público y el concepto de descolonización en ese lenguaje, en el lenguaje del derecho internacional público, que hace referencia básicamente a la libre determinación de países que han estado sometidos a situación colonial. Esa es una historia. La otra historia es la nuestra, la historia latinoamericana, que desde 1825, o al menos desde 1810 para adelante, somos formalmente independientes y que habríamos roto ya la etapa colonial. Pero eso es un imaginario falso, porque la colonialidad o el colonialismo interno se ha dado diversas formas para trasuntar, para pasar del proceso colonial español, o sea, la sujeción a una metrópoli, a un proceso colonial interno, de donde los hijos de los criollos como hijos de los españoles comienzan a manejar el país, los estados, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, ¿no? O sea, lo que hace la república, lo que hace la independencia es agarrar todo el endemiaje colonial, las prácticas coloniales, institucionales, modelos de vida, formas de vestimenta, incluida la dieta, la parte de dietética, y lo trasladan hacia la república, ¿no? Entonces, bajo la Constitución se pasó nomás el colonialismo interno, no hubo ningún problema, y el colonialismo externo no tardó mucho en hacerse presente. Simón Bolívar ya hace referencia a eso cuando solicita que las antiguas audiencias y cabildos se conviertan en cortes y juzgados. O sea, cambia la semántica de las cosas, pero no cambia las cosas. Es como llamarle reportera y grabadora, ¿no? Antes la grabadora era con un casetcito y ahora tienes la reportera que no tiene el casetcito, pero siguen teniendo el mismo fin, ambas, ¿no? Y el mismo orden, Simón Bolívar ordena que estas cortes y juzgados republicanos, liberales, democráticos, se rijan por leyes extranjeras, las leyes de Cádiz de 1812. Eso lo sucedió a todo el Estado naciente. El órgano ejecutivo nace bajo molde, el poder ejecutivo nace bajo molde francés, el poder judicial bajo molde francés, sistema presidente y vicepresidente molde norteamericano. Entonces, pero eso es un nivel de institucionalidad estatal. Los modelos jurídicos copiados igualmente, Código Penal Español de 1822, copiado por Facundo Infante, un español que le metió el gato por liebre a Mariscal Andrés de Santa Cruz, entonces Código Penal Español. Un Código Civil que también Santa Cruz adopta en 1834, que es una pésima traducción de su original francés. Hasta ahora nosotros tenemos un sistema de anticrético que no tiene nada que ver con la idea de anticrético en derecho civil y en la codificación civil latinoamericana. Somos el único país de la América Latina que tiene un sistema de anticrético diferente al resto, por una mala traducción nada más, ¿no? Una pésima comprensión del derecho del francés de ese tiempo. Entonces, pero moldes normativos y proyectos de vida, los proyectos de vida sí han sido los más perversos. Ahora hay una consigna que se llama el norte es el sur, o sea, es mirar hacia nosotros mismos, no mirar nuestra identidad. Pero hasta gran parte, no hace mucho en América Latina, el norte era el norte y punto.